mucho con la salud y veo muchos clientes. Y hoy en día hay mucha ansiedad por el COVID, por problemas mentales que han surgido, pero quiero por la salud. Entonces quiero decirles que si ustedes realmente, cuando le den un diagnóstico, primero, cuando le den un diagnóstico que sea de diabetes, hipertensión, de los riñones, quiero que no lo miren como una sentencia, sino como algo, un challenge, un reto, exacto, un reto para vivir una vida mejor. ¡Feliz sábado! Amén, ya están. No. Saludos, qué alegría, qué bellos. Igualmente, es un gusto estar con ustedes. Sí. Ya puedes seguir. Bueno, feliz sábado, estamos muy contentos de estar acá y poder compartir un poquito lo que hemos estudiado con ustedes. Básicamente vamos a hablar sobre un tema que a todos nos incumbe. Vamos a empezar hablando sobre el cuerpo. Creo que todos sabemos que tenemos sistemas que funcionan dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso, que es el que está compuesto por el cerebro, por la médula espinal y que comanda los movimientos voluntarios e involuntarios, así también como el sistema respiratorio, que aunque no lo están pensando ahora, están respirando y está funcionando, ¿sí? Y hay un sistema que relaciona esos dos sistemas, que es el sistema circulatorio, que es la sangre y todo lo que incumbe las arterias, venas, ¿sí? Y que hace que todo el cuerpo esté oxigenado. Así como el cuerpo tiene varias partes, Pablo hablaba en 1 Corintios 12:12, habla sobre la relación de la iglesia, del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, ¿sí? Nos gustaría comenzar con eso, ¿sí? Con esa lectura bíblica. Muy bien, vamos a buscar dos juntos, como dice ahí, 1 Corintios 12, del 12 en adelante. Voy a dar unos minutitos para que puedan buscar, el que quiera buscar, y me acompañen con la lectura. Dice así, desde el 12. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos, otros son libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Acá viene lo interesante, el versículo 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es solo uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, o podríamos decir cada uno de nosotros. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Exacto. Muy interesante. Cuando uno está feliz, los otros están felices. Cuando uno sufre, los otros sufren. Y así es el cuerpo. Si hay algo que está mal, hay un órgano que no funciona, eso afecta a los demás también, ¿sí? Y como
en esa semana vamos a hablar mucho de ese concepto de la totalidad del cuerpo, de que si tú trabajas, por ejemplo, si tú solo te alimentas bien, pero no haces ejercicio, si solo haces ejercicio, pero no te alimentas, todo tiene que estar en armonía. Pero hoy específicamente vamos a hablar de la sangre y la circulación sanguínea, ¿sí? Y para empezar tenemos que saber qué es y cómo está compuesta la sangre. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo está compuesta justamente la sangre, como venía diciendo Will, y vemos que el 55% es plasma, que es la parte aguada, por así decirlo, de la sangre, y está compuesta por agua, sales y proteínas plasmáticas, mientras que el 45% restante va a tener lo que en realidad nosotros generalmente más conocemos, o algunas personas quizás solo conocen eso, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y bueno, y también dice nutrientes, que son otras partes que también están componiendo la sangre. Allí ustedes pueden leer que dice eritrocitos, eso se refiere a los glóbulos rojos, los leucocitos a los glóbulos blancos, y vamos a ahondar un poquito más en las plaquetas. Las plaquetas son las amarillitas que se ven en la imagen. ¿Las están viendo? Levanten la mano si lo están viendo. Exacto, gracias. Perfecto. Bueno, ellas, por ejemplo, si tú te cortas, ellas actúan tapando esa herida para que evite el sangrado, ¿sí? Pero también es muy interesante porque si ellas hacen eso de evitar sangrado, de taponar, uno podría preguntarse por qué no nos estamos taponando todo el tiempo, porque si son las encargadas y la sangre está llena de eso, ¿cómo no se traba la circulación todo el tiempo? Bueno, ellas también están encargadas de que la sangre fluya, ¿sí? Es un concepto que se conoce como hemostasia, ¿sí? Así que el cuerpo esté de comienzo a final circulando sangre sin parar, ellas son las encargadas también. Exactamente. Y ahora vamos a entrar en materia de lo que muchos de ustedes se sincronizaron con nosotros la mañana de hoy para escuchar, y es sobre, antes de pasar la diapositiva, quiero preguntar, ¿quién acá sabe el nombre oficial del examen de sangre? ¿Cómo se llama científicamente o cuál es el nombrecito que tiene arriba? Voy a dar un momento para que respondan y si no, voy a responder como Dora la Exploradora. ¿Alguien sabe? Hematología completa. Parecido, tiene un nombre que es una sola palabra. En el chat nos dicen CBC. Puede ser que en inglés sea así, no estoy segura, pero puede ser que sí, todas las respuestas aquí son válidas. Bueno, el nombre es hemograma, así se llama oficialmente, algunos lo conocen como examen de laboratorio o test de sangre, tiene muchos nombres que utilizamos coloquialmente. Y en el hemograma, cuando usted va, por cierto, quiero aprovechar para hacer aquí una publicidad a todos mis amigos médicos y enfermeros y todo el personal de salud. Usted debería hacerse un hemograma, un test de sangre mínimo una vez al año. Así que es importante que tengamos esto en mente y no lo dejemos solo para cuando estemos al borde de la muerte, que generalmente es cuando pasa algo que nos preocupamos y vamos al médico. Entonces usted va al médico general generalmente, y le van a dar una cita para que vaya a sacarse sangre. Después que es el problemón de encontrarle la vena y sacarle la sangre que se logra, se lleva eso al laboratorio y vuelven unos resultados, y ese resultado probablemente va a decir lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que usted mismo puede observar donde dice los valores naturales es el valor más o menos dentro de lo que debería estar normalmente, y los nombres. Y yo voy a ir explicándole para que cuando usted reciba esos resultados, obviamente tiene que ir al médico por si algún valor está más abajo o más arriba, pero para que no sea chino básico para usted, sino que usted más o menos esté ubicado en cuál es la jugada, la movida. Entonces, vamos a empezar por el cuarto ítem. Esto es por propósitos de lineamiento. Entonces, usted puede leer que dice linfocitos, leucocitos, neutrófilos y eosinófilos. Esos 4 nombres podríamos englobarlos en los glóbulos blancos. Entonces, usted se preguntará cuál es la diferencia porque tienen nombres distintos. Porque son células distintas. Entonces, los linfocitos son los encargados de que cuando entra un virus, como el COVID, no vamos a entrar en eso porque creo que ya todos estamos a full con el COVID, cuando entra un virus o una bacteria o cualquier otro agente que es ajeno al cuerpo,
Los linfocitos son los encargados de ir, son la primera línea de defensa. Después, los neutrófilos son los encargados que van a reconocer cuál es ese virus, cuál es ese agente. Y usted se ha notado, por ejemplo, cuando le pica un zancudo o un mosquito o como se llame en donde usted esté, la piel se pone roja y se pone caliente. Entonces, ese es un trabajo de los neutrófilos. Y los eosinófilos básicamente son los que se encargan de las reacciones alérgicas. Por ejemplo, hay personas que cuando los pica una abeja, su vía aérea puede cerrarse al punto de que se pueden llegar a asfixiar si no son llevados a un centro de salud. Y los encargados de generar esta respuesta van a ser los eosinófilos. Después tenemos las plaquetas, que ya Will estuvo hablando de eso, tenemos los valores normales. Después voy a aprovechar para hacernos aquí autopublicidad. Pueden leer que está el colesterol y los triglicéridos. El próximo sábado no se olvide de conectarse de nuevo con nosotros porque vamos a estar hablando y ahondando de estos dos queridos amigos que para muchos son razón de llanto o enemigos, sí. Y vamos a volver o vamos a ir al principio ahora. Tenemos tres nombres que son hematíes, hemoglobina y hematocritos. Las hematíes, o estos tres, perdón, los podemos agrupar como glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, los hematíes son básicamente el conteo de cuántos y qué tipo de glóbulos rojos hay. Es decir, en la sangre, los glóbulos rojos, hay unos que son más viejitos, unos que son más nuevos, unos que son anormales, unos que nacieron enfermos, por así decirlo. Y entonces hay órganos que son encargados de eliminar, botar o ayudar a que salgan nuevos. Entonces, esta parte de las hematíes dice qué tipo de glóbulos hay y cuántos hay. Después, la hemoglobina es una proteína, ojo con que este es la base de nuestro tema de hoy, es una proteína rica en hierro. ¿Recuerdan este número? Esta proteína. Y miren los valores, hay algo muy interesante. Los valores en mujeres, miren que está un poquito más abajo que el de los hombres. Después vamos a andar en eso también. Y el hematocrito simplemente es un porcentaje de cuántos glóbulos rojos hay en la sangre. Entonces, recuerden sobre todo la hemoglobina. Bueno, esa misma hemoglobina, por ejemplo, en el caso de que hay menos o muy poco glóbulos rojos o hay una reducida cantidad de hemoglobina, estamos hablando de algo que se llama anemia, ¿sí? Creo que todos lo han escuchado alguna vez o capaz la padecen, pero es muy conocido porque un cuarto de la población la padece, ¿sí? ¿Qué es la anemia? Es lo que estamos hablando. Tú tienes una cantidad normal de hemoglobina necesaria, una cantidad de glóbulos rojos normales, y si está por debajo de eso, es como que puedes empezar a padecer eso de que se conoce como anemia. ¿Cuál es el síntoma característico? Es la debilidad y el cansancio. Es como que se siente cansado. ¿Por qué? Porque no tienes los suficientes glóbulos rojos, ¿sí? ¿Qué puede producir a largo plazo? Pues producir lesiones en el corazón y también en el cerebro, y a muy largo plazo puede producir la muerte, ¿sí? Porque te va deteriorando. Pero, ¿cuál es la causa? La causa de la anemia. ¿Por qué puedes tener menos glóbulos rojos? Justamente por eso, porque puedes tener una pérdida de sangre o una falta de producción de los glóbulos rojos o mucha eliminación de los glóbulos rojos, ¿sí? Esos tres. Entonces ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo ha sido una pérdida de sangre? Por ejemplo, Will habló de si te cortas, llegan las plaquetas y cortan esa pérdida de sangre, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que en la iglesia, y también mi amiga Nana, y no sé cuántos más nos están acompañando por Facebook, pero probablemente hay muchas mujeres y caballeros que les gusta la cocina. Entonces, suponiendo que ustedes están cortando, no sé, una cebolla, que es muy común, creo que todos usan para los aliños, están cortando una cebolla y se cortan pero un pedacito nada más. Ahí no va a haber pérdida de sangre porque obviamente si ustedes tienen los niveles normales de plaquetas, van a llegar, taponan eso y en menos de 30 segundos, chao, se acabó el problema. Pero, ¿cómo entonces puede ser una pérdida de sangre? Puede ser, por ejemplo, ¿qué proceso pasamos las mujeres que no pasan los hombres desgraciadamente?
Ajá, ya aquí me lo dijeron. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué proceso pasamos las mujeres que no pasan los hombres? El proceso menstrual. Muy bien, muy educada quien lo dijo, muchas gracias. Exactamente, los hombres no tienen menstruación, entonces los hombres no tienen esa pérdida de sangre que normalmente tenemos las mujeres. Pero eso es un proceso normal, lo que quiere decir que eso no va a producir una pérdida de sangre, pero hay ciertas mujeres que suelen tener una pérdida de sangre excesiva, ya sea porque su proceso menstrual dure más de lo normal, que son 5 a 7 días, por ejemplo, que dure 14 días, o que, por ejemplo, te dure 3 días, pero dentro de esos 3 días sea un sangrado súper abundante. Entonces, sea cualquiera de los dos casos, es importante que usted pueda consultar con su ginecóloga de confianza. Aquí una pequeña publicidad a los ginecólogos. Y obviamente también se puede producir pérdida de sangre por un sangrado digestivo o un sangrado urinario por la parte de la orina. Entonces, es importante que sea cual sea la situación que usted observe, pueda ir a consultarse, ya sea con un médico general o con un especialista de la rama que usted conozca. Después, obviamente se puede producir por un traumatismo, puede ser que usted se haya un machetazo en la mano y bote mucha sangre, ahí también puede haber pérdida de sangre, o por cirugía. Después, la falta de producción de glóbulos rojos va a darse principalmente por algo que nosotros después vamos a estar hablando como la solución, que es la alimentación. Usted puede tener una falta de producción por la forma en cómo come. Es decir, en la alimentación es muy importante que nosotros consumamos alimentos ricos en hierro y en ácido fólico y en vitamina B12, esos tres en específico. La vitamina B12 es un tema que me encanta, pero ese es otro tema. Cualquier cosa puede escribirnos a el Instagram Consciente y Sanos y podemos darle más tips y quizás en algún otro momento nos invitan y charlamos sobre eso. Pero, por otro lado, cuando yo les hablo de hierro y ácido fólico, ¿qué les hace pensar? Sobre todo a las mujeres que han tenido, no, si digo, ya digo toda la respuesta. Cuando yo digo hierro y ácido fólico, ¿en qué piensan? Sobre todo las chicas o los varones que conozcan mucho sobre el tema. ¿Están despiertos los hermanos? A Los ver. embarazos. Exacto, perfecto. El embarazo, generalmente cuando una mujer sale embarazada y va a hacerse los chequeos, le recomiendan que sobre todo aumente o tome suplementos o aumente su alimentación con alimentos que contengan mucho hierro y ácido fólico. Entonces, estos dos son muy importantes porque recuerden, antes les dije que la hemoglobina es una proteína rica en hierro. Entonces, es muy importante esto. Después, bueno, otra cuestión que puede estar pasando es las hormonas, que hay una hormona llamada eritropoyetina, que es la encargada de estimular a la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos. Entonces, si hay falta de esta hormona, va a haber falta de la producción. Después, otras enfermedades, como por ejemplo cáncer, que afecten directa o indirectamente a la médula ósea, también van a estar produciendo esta falta. Y después, por último, tenemos la mucha eliminación de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan de un órgano que quizás para varios puede ser más bien un error ortográfico que está debajo del estómago? Alguien que adivine. Es un órgano que tiene que ver mucho con la sangre. La bilis no es. Nos dijeron la bilis por aquí, pero ese no es. Pero es parecido el nombre. El hígado. Nos dicen por el chat. Nope. Es un órgano que si usted piensa en algo de la cocina, se parece, pero está mal escrito entonces. El vaso. Exactamente. También nos dicen en el chat. Perfecto. Quien lo dijo, 10 puntos. El vaso, cuando hay cáncer o cualquier otra afección que lo afecte a él es el encargado, entre muchas otras cosas, de eliminar los glóbulos rojos, sea porque estén viejos, sea porque estén dañados, etcétera, etcétera. Pero cuando él está afectado, él empieza a botar glóbulos rojos a lo loco y entonces esto puede generar mucha eliminación de glóbulos rojos. Exacto. Bueno, acá tenemos unos síntomas de la anemia. Por ejemplo, el cansancio, la debilidad, ya lo habíamos hablado.
el dolor en el pecho puede ser ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Porque si falta sangre, si falta oxígeno en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más, porque siente la necesidad de reemplazar y ayudar al cuerpo a que tenga ese oxígeno, ¿sí? Entonces el corazón va a trabajar más. Puede tener problemas en los pulmones, porque va a haber, o en la parte respiratoria, porque al faltar oxígeno tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, tiene que trabajar el doble, el triple, para poder alcanzar a esos órganos y que no se mueran, ¿sí? Si no llega oxígeno al cerebro, ¿qué pasa? Afecta al cerebro. Entonces puedes tener síntomas de mareo, puedes tener palidez en la piel y sensación de frío, ¿sí? Todo eso solo por la falta de oxígeno y mucho más, pero son como los síntomas característicos, ¿sí? Bueno, ahora llegamos a lo más importante que les puede parecer a ustedes, y es cómo solucionamos si yo creo que quizás estoy padeciendo anemia o que puedo padecer de anemia, cómo prevenirlo. Eso es lo más que más nos importa, ¿no? Entonces, acá pueden ver muchos alimentos que son riquísimos, algunos de ellos, algunos quizás no son sus favoritos, pero aquí vamos a traer varios tips que son interesantes. En el medio pueden observar unas lentejas. Las lentejas son una fuente muy, muy, muy grande de hierro. Por lo tanto, se recomienda que se consuma periódicamente. Después, abajo a la izquierda, los que están viendo en pantalla, son brotes de alfalfa. En inglés probablemente son sprouts, creo, y también tienen otro nombre, germinado, perdón. Y lo interesante sobre ellos es que usted no los tiene que comprar precisamente germinados, sino que los puede germinar en su casa. Pero también son una fuente muy rica en hierro. Después tenemos la avena, que la avena, aparte de ser una rica fuente de fibras, y ojo con las fibras, que la semana que viene vamos a seguir hablando mucho más de esto, la avena es muy, muy, muy rica en hierro. Impresionantemente, yo me sorprendí con esto. Y muchas veces uno piensa que debe consumir sobre todo carne para esta parte del hierro y de la vitamina B12, pero estudios han mostrado que la avena en proporción tiene 1 miligramo más de hierro que la carne, siendo que comparásemos la misma cantidad. Después, el kiwi, que ven ahí verdecito, es rico en vitamina C. ¿Por qué es importante la vitamina C? Vamos a tomar en un ejemplo que usted tome un suplemento. Si usted toma un suplemento solo de hierro, el cuerpo se queda así como, ajá, ¿y qué hago con este hierro? Es como que no se puede diluir, no se puede utilizar. El que lo ayuda a que sea diluible es la vitamina C. Entonces, por eso, cuando usted consuma, por ejemplo, si está consumiendo avena con kiwi, por ejemplo, que ponga la avena en remojo o en un licuado de avena con kiwi, sería la perfecta combinación para subir esa anemia, ¿sí? Para subir esos niveles que le produjeron anemia, mejor dicho. Y después está el pistacho, que es riquísimo, que nosotros estamos adictos acá sobre todo, que es un poquito más barato. El pistacho es riquísimo en hierro también, y la remolacha. La remolacha es una super comida porque la remolacha justo tiene las dos cosas en ella misma, la vitamina C y el hierro. Y bueno, obviamente está de más decir que tenemos las frutas y las verduras que deben comerse diariamente, algunas cuestiones que suben la inmunidad, como el ajo y la cebolla y la cúrcuma. Le hago publicidad a la leche dorada, que he escuchado que la hablan bastante en las charlas de salud, y si no se acuerdan, pueden escribirnos también y la volvemos a recordar. Consumir alimentos ricos en zinc, en fibra, vitamina A y betacarotenos. Betacarotenos básicamente son los que le dan la pigmentación a los alimentos. Es decir, nunca va a ser lo mismo comerse un pimentón de color rojo que un pimentón de color verde. Aunque sepan parecido, los nutrientes que tienen van a ser distintos. Vitamina C y la vitamina D. Última pregunta, ¿quién sabe en qué alimento comemos la vitamina D? La leche. ¿Cómo? La leche da vitamina D. Ajá, así los quería agarrar. La vitamina El sol. D. ¿Cómo?
El sol, Muy bien, la vitamina D es el único alimento que no se puede consumir, o sea, consumir por los alimentos, sino que se toma por el sol, ¿sí? El único productor de vitamina D es el sol. Entonces es muy importante hacer ejercicio y tomar baños de sol. Y control de estrés, recordar que el versículo que dice que si Dios cuida hasta de los lirios, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y dormir. Dormir, tenemos una recomendación. Espero que hayan dormido bien en la noche y si no lo han hecho, espero que lo hagan desde hoy. ¿Por qué? Porque dormir no es solo tirarse desmachetado en el sofá y esperar despertarse al día siguiente 100%. No, tenemos que dormir bien. Una de las recomendaciones son que esté en silencio, no haber comido recién, ¿sí? Porque si no estás como una fábrica durmiendo y estás ahí trabajando como una fábrica. No, no, eso no. Así que silencio, no tener luz, estar en el oscuro y recomendado dormir de costado, ¿sí? Con una almohada en la cabeza que no esté ni así ni así y una almohada entre los pies, ¿sí? Para que estés bien nivelado. ¿Está bien? Esa es la recomendación de hoy. Y por último, rapidito, les queremos dejar una tarea. Nosotros nos vamos a volver a ver el miércoles en la noche o el sábado en la mañana. Nosotros vamos a estar ambos, esperamos que ustedes también estén en ambas charlas. Pero para eso les dejamos la tarea de que con los ingredientes que ven en pantalla, es decir, para un vaso de jugo, una remolacha, una zanahoria y 2 naranjas, preferiblemente en un extractor, pero si no tiene, en la licuadora también puede ser, y después lo cuela y probarlo y decirnos qué tal. Y ahí en ese jugo va a tener todos los ingredientes de lo que estuvimos hablando antes. Un gusto estar con ustedes, feliz sábado y muchas gracias. 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 Qué bendición y qué mucha información. Quisiera darle las gracias a la hermana Sidney y a William por toda la información compartida. Pero ¿saben qué fue que me impresionó mucho cuando comenzaron? ¿Qué dijeron? Sobrevivir feliz. Después que tengamos salud, seremos felices. Si quieres ver el futuro con esperanza, debes invertir en tu salud y tu cuerpo. Dedica tiempo adecuado y invierte, porque de esto dependerá la calidad de tu vida. Amén. Ahora nos dividiremos en clases. Quisiera que los maestros se separaran para orar, para